sino que la pobreza extrema en nuestra región subió al 13.8% en 2021, lo que implica un retroceso en 27 años, cifras que develan que Latinoamérica fue una de las regiones más afectadas en términos sanitarios y económicos por el COVID-19 y que en específico en nuestro país significó un aumento de la pobreza entre 3.5 a 14 puntos porcentuales. Por eso vamos a conversar con Marcelo Sánchez, gerente general, Fundación San Carlos de Maipo. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo va esa mañana de lunes, este verano? Hola, Rodrigo, buenos días a todos. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y para abrir esta conversación, primero preguntarte por el perfil y la labor que realizan con la Fundación San Carlos de Maipo. Mira, nosotros la Fundación ya cumplió 25 años este año. Fue creada por la Sociedad de Canal de Maipo para restaurar los entornos de canales. Cuando tú tienes un canal, generalmente en los bordes de los canales hay situaciones de vulnerabilidad social y muchas de ellos de alguna forma iban generando asentamientos o emplazamientos, y la Fundación se creó para eso. Cuando partimos con esto, lo primero que nos encontramos fue con los niños en situación de calle. Y ahí tenías dos opciones: o seguías hermoseando los bordes de canales o te hacías cargo de esa realidad. Y ahí fue la opción que tuvo la Fundación San Carlos de Maipo de decir, ¿sabes qué? Preocupémonos de la infancia vulnerada. ¿Y a qué viene esto y por qué es tan importante frente al informe de la CEPAL? Porque cuando tú hablas de pobreza, estás hablando de infancia. Es probablemente el grupo más afectado por lo que significa el aumento de la pobreza. Fíjate que en el mundo cada 5 segundos muere un niño por culpa de la pobreza. Y en Chile tenemos 256.000 niños que están bajo pobreza extrema, que ha subido durante este último tiempo, durante la pandemia, subió 2 puntos la pobreza extrema. Es decir, lo que antes venía, y esto es lo trágico de las cifras que hoy día nos presenta la CEPAL, veníamos en una trayectoria descendente de manera importante en las cifras de pobreza y de pobreza extrema, y empieza y cambia la tendencia producto de esta vulnerabilidad. Y eso, de alguna forma, lo que ha significado la pandemia es evidenciar o tensionar esos espacios de vulnerabilidad social que hacen que termines cayendo en la pobreza o en la pobreza extrema frente a los cambios que genera una situación como la que hemos vivido. Sí, lo comentábamos en la introducción, ¿no? Es un retroceso de 27 años, entonces también yo creo que se abren nuevos desafíos. ¿Cuáles serían estos y el camino hacia adelante? ¿Cómo avanzar? Lo primero es tener en cuenta que el efecto más inmediato que ha tenido todo esto se ha dado fundamentalmente en las mujeres. Ha habido un porcentaje importante de mujeres y de niñas que han empezado a desarrollar labores de cuidado al interior de la casa, y así algunas niñas han terminado desertando del colegio, engrosando la línea de los 40.000 que no se matricularon. Algunas mujeres terminaron desertando de sus trabajos, desertando de la vida laboral y en consecuencia afectando el ingreso familiar y por lo tanto cayendo en la línea de pobreza. Y por otro lado también se dan realidades muy fuertes en la ruralidad y en el mundo indígena. Fíjate que si un niño nace en nuestro país, 1 de cada 5 es pobre multidimensionalmente, lo más parecido a la exclusión social. Pero si uno nace en la Araucanía, 1 de cada 3 es pobre multidimensionalmente. Entonces hay realidades territoriales que ha develado esta situación, hay realidades de género donde la mujer está siendo afectada, hay realidades etarias donde fuertemente la infancia está siendo golpeada, donde vemos que está aumentando, por ejemplo, el trabajo infantil, que ya afecta a más de 220.000 niños y niñas fuera del margen de la ley, con el 50% en riesgo físico, emocional, psicológico, etcétera, que desertan del colegio, niños de 5 años que están trabajando en una feria, en una cola, que están en la calle, etcétera, que engrosan también la línea más compleja de la explotación laboral, que es, por ejemplo, la explotación sexual comercial infantil, que como tú sabes, son más de 4.000 niños en cifras del año 2004, que ni siquiera han sido actualizadas. Con el efecto de la pandemia, con el efecto de la migración, con el efecto del desarrollo económico, esa cifra
debe ser mucho más significativa. En consecuencia, tenemos prioridades que resolver en materia de infancia, de vulnerabilidad extrema, de explotación sexual comercial infantil, de trabajo infantil, de deserción escolar, etc. Y para eso se requiere que el Estado tenga una oferta disponible, completa, integral, oportuna en el territorio, pero que tenga evidencia, que tenga resultados y que sea preventiva, que lleguemos antes y dejemos de llegar tarde. Ya estamos llegando tarde si es que no nos ponemos las pilas ahora en este momento de urgencia, principalmente con la infancia, levantando una agenda de prevención social desde la primera infancia en adelante. Estamos conversando con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Marcelo, ¿cómo definimos hoy la extrema pobreza? ¿Cuáles son los números que indican eso? La extrema pobreza es cuando tú tienes un per cápita de alrededor de menos de 110.000 pesos al interior de una familia, ¿ya? Es decir, no te alcanza para la línea de subsistencia. La pobreza está del orden de los 162.000, entonces hay una brecha importante todavía que cubrir, siquiera para pasar al segundo tramo, que es el de la pobreza. Todos convenimos de que evidentemente el salario mínimo, por ejemplo, está fijado en las proporciones de una familia de 4, de un per cápita que está sobre la línea de pobreza. Sin embargo, cuando estamos en este tipo de situaciones, estamos en el trabajo informal, estamos en el trabajo esporádico, estamos en un trabajo no solamente mal remunerado, sino que muchas veces al margen de la ley, que, como te digo, afecta principalmente a los grupos que son menos monitoreados. El tema de la infancia muchas veces no se visibiliza. Por ejemplo, no se visibiliza las niñas que están con un cuidado de un adulto o que están cuidando a un adulto dentro de una casa, en situación de un riesgo que puede ser muy alto. Imagínate un adulto no valente cuidado por una niña que puede estar en riesgo él y en riesgo también la niña, es lo que significa. O también otro tipo de situaciones donde una niña, por ejemplo, tiene que cocinar, tiene que trabajar y a lo mejor tiene muy poca edad y se pone a riesgo. Y eso muchas veces no se visibiliza. La gente tiende a decir, no, pero qué bueno, está empezando a colaborar en la casa. Pero resulta que puede significar en un riesgo que impida su normal desarrollo, que asista a clases, que se preocupe de su crecimiento físico, emocional, que tenga amigos, que pueda jugar, etcétera. Sí, estos elementos, ¿sí? Al no visibilizarse, no se enfrentan desde la política pública y por eso se requieren, por ejemplo, programas de apoyo a la crianza que estén transformando esa realidad. Bajo ese punto de vista también, Marcelo, se hace medio perentorio, ¿no?, que los chicos y chicas, los niños y niñas, vuelvan a clase de manera presencial, ¿no?, para no interrumpir este proceso que en la casa es más difícil o finalmente que los mandan a trabajar por necesidad. O sea, de todas maneras, acá el foco tiene que estar en cómo lo hacemos 100% seguros para que los niños puedan volver a clase. Pero hoy día los problemas de salud mental, los problemas de salud emocional están siendo mucho más relevantes en el grupo etario de los niños que los problemas de enfermedades o los que pudieran derivarse del coronavirus. Si se hace un tratamiento efectivo, si los niños están vacunados, si se tienen todos los elementos de prevención para poder hacerlo, debiera garantizarse el retorno a clases de los niños, porque los niños están perdiendo, especialmente en la primera infancia y la adolescencia, todo ese espacio de desarrollo cognitivo y afectivo que da la plasticidad cerebral en esas etapas. Cuando los niños están encerrados en sus casas, no se contactan con otros niños o con sus profesores, van perdiendo ese espacio de socialización que además genera plasticidad cognitiva, le ayuda a mejorar el conocimiento en las áreas de interés que precisamente son necesarias desde el punto de vista académico, pero lo hace con el equilibrio de su salud mental, que eso hoy día es la prioridad. La salud mental en Chile, especialmente en la infancia, ha sido característica por ser deficiente. Tenemos una muy baja tasa de psiquiatras infantos juveniles, tenemos incapacidad para poder absorber la demanda en las camas de hospital en tratamientos de larga y de corta estadía. Tenemos baja detección temprana de problemas de salud mental en niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, hoy día, en una situación de pospandemia donde se ha afectado la salud mental,
tenemos que considerar el retorno a clases también con los dispositivos necesarios para mejorarla. Claro, el problema es que la tasa de contagio hoy día no ayuda mucho a convencer a los padres para enviar a sus niños y niñas al colegio. Se hace más complejo, no sé, 30.000 ayer, va en alza. Yo creo de todas maneras esto hay que irlo monitoreando, hay que monitorear los efectos, la gravedad, etcétera, hay que establecer pues el efecto real que tiene respecto de la infancia en estas condiciones, si es algo con lo que vamos a tener que estar conviviendo, si el virus realmente va a tener una carga que va a generar que no sea posible la presencialidad, etcétera. Son todos elementos a considerar, pero cuando uno hace una planificación en esto, tiene que tener en consideración la necesidad de que los niños puedan tener presencialidad. Esa debe ser nuestra meta, de que podamos volver a clases, pero que lo hagamos de manera segura. Y eso significa que evidentemente hay que ir monitoreando la evolución del virus, el impacto que tiene sobre el grupo etario, preocuparnos de las condiciones que garanticen el evitar la mayor cantidad de contagios, pero no debemos olvidar que el trade-off, el costo que tiene esto de la no presencialidad, se paga en materia de salud mental y en muchos otros elementos que son complejos. Por ejemplo, toda la detección de la violencia intrafamiliar, toda la derivación de problemas oportunamente en materia de salud mental se da en los espacios protegidos del colegio, del consultorio, etcétera. Y si eso no está funcionando en presencialidad, es muy difícil poder detectarlo oportunamente. Claro, es un costo muy alto para pagar, y no solamente hoy día al contado, un costo que vamos a estar pagando en décadas, ¿no? Con la salud mental de nuestros niños y niñas. Exacto. Voy a citar a Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, que apeló a que esta crisis ha generado, comillas, un deterioro profundo en el bienestar y la salud de las personas que no es coyuntural. ¿Lo ven así también ustedes de esa manera? ¿Y qué consecuencias puede tener más profundas esto de lo que se pensaba incluso? Mira, te doy un dato. Nosotros, como fundación, trabajamos con programas preventivos que están basados en la evidencia de 20, 30 años internacionales. Y hemos visto, por ejemplo, que situaciones como el trabajar las habilidades socioemocionales, ya como te decía, aumenta la plasticidad cognitiva. La plasticidad cognitiva genera que el niño aprenda mejor matemática, aprenda mejor lenguaje, etcétera. Cuando tú te privaste de ese espacio de habilidades socioemocionales durante 2 años, el impacto sobre la plasticidad cognitiva va a ser alto. Y eso significa que el niño va a costarle más aprender, pero también integrarse socialmente. Y esas dos cosas, ¿qué significan? Deserción escolar y significan conductas antisociales. Significa que vamos a tener una mayor tasa de niños que, si es que no trabajamos las habilidades socioemocionales como un refuerzo a la vuelta de clase, vamos a tener niños que les va a costar mucho más adaptarse socialmente, desarrollar conductas que, por ejemplo, no sean prosociales, como no solo el involucramiento delictivo, sino que también el abandono hogar, el abandono del colegio, la deserción escolar, etcétera. Todos esos elementos. Los problemas de déficit socioemocional van a afectar también el que esa persona, cuando sea adulta, por ejemplo, pueda insertarse adecuadamente en el mundo del trabajo. Y eso va generando que tengas menos oportunidades laborales, tengas menos capacidad de generar ingresos y puedas caer en línea de pobreza. Cuando tú caes en línea de pobreza, hay mucho más demanda de servicios del Estado, por lo tanto se hace más caro para el Estado. Fíjate que de los 240.000 personas que están en problemas de exclusión educativa, al Estado le cuesta 6,43 puntos del Producto Interno Bruto traído a valor presente. O sea, esto es de carácter permanente. Y eso es importante poder medirlo. Muchas gracias por tu tiempo, Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación de San Carlos de Maipo. No solo por tu tiempo, sino que también por tu labor, la labor que están desarrollando junto a la Fundación San Carlos de Maipo. Así que te dejo un abrazo, que tengas una buena semana y que tengas un muy buen lunes. Muchas gracias a todos por este espacio. Vale. Para poder conversar. Adiós. Chao, chao.